Safracán, la tienda, clínica y peluquería de tu mascota, patrocina el Pleno Municipal. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este pleno municipal que se va a desarrollar, va a ser el primero de este curso político, es el primero, el de este mes de septiembre, en este mandato, en el que, bueno, pues se van a desarrollar fundamentalmente, se van a debatir 4 mociones presentadas por cada uno de los grupos municipales. El Grupo Municipal Popular, el equipo de gobierno, ha presentado una moción, una proposición para que el remanente municipal no se lo quede el Gobierno de España, o dicho de otra forma, que lo pueda gastar el municipio de Yecla íntegramente, remanente municipal que consiguió el pasado año. También se va a debatir una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes en la que van a hablar en torno a la protección del Monte Arabí, en este caso, que podría estar agredida, dice este grupo municipal, con la instalación de una planta fotovoltaica en el entorno de este monumento natural. Ya sabemos, el monumento natural, el primer monumento natural de la región. También se va a debatir una proposición del Grupo Municipal Ciudadanos para medidas de protección ante el COVID-19 para los ciudadanos de nuestro municipio. Y finalmente el Grupo Municipal Socialista ha realizado una propuesta relacionada con la gestión de los servicios municipales de agua y saneamiento en un pleno municipal en el que también se van a debatir algunos puntos de menor importancia, como la encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de la Moneda de la extensión de los servicios públicos electrónicos, y también por otra parte el nombramiento de nuevos integrantes de vocalías de carácter individual y de representación asociativa en los consejos municipales sectoriales de educación y medio ambiente. Como destacamos, un pleno municipal que va a tener un fuerte carácter político, este primero del curso, después de las vacaciones, después de reincorporarse a sus diferentes labores, las diferentes concejalías y también los grupos de la oposición en esta primera semana completa del mes de septiembre, en el que, como decimos, les vamos a traer también el primer directo del año, este pleno municipal donde, como destacamos, se van a debatir estas 4 mociones procedentes de los grupos municipales. Destacarles también, pues, en torno a la situación del COVID en nuestro municipio, como, bueno, pues los datos reflejan unos registros que son preocupantes, especialmente en la última semana. Conocido de hoy está que hay más de 60 personas que han dado positivo, más de 60 positivos en estos momentos activos, 60 casos activos que, bueno, pues representan una cifra muy superior a la que tuvimos, por ejemplo, teníamos la pasada semana en el municipio de Yecla. Destacar también que, por ejemplo, la situación es mucho más preocupante en el otro municipio del Altiplano, en este caso en Jumilla, con más de 200 casos activos, y que, bueno, pues hace que el Altiplano sea uno de los lugares que más preocupa a la Consejería de Salud. Lo decía hoy el consejero del área, Manuel Villegas, con esta situación en la que, bueno, pues el Guadalentín y el Altiplano se posicionan como las 2 comarcas que podrían tener un mayor nivel de afectación, un mayor nivel de contagios, con alrededor de 60 en el municipio de Yecla, como destacamos, con más de 200 en la vecina Jumilla,
Jumilla en una situación que bueno, pues podría hacer tomar medidas al Ejecutivo Regional especiales para estos municipios, en concreto para el municipio de Jumilla, puede que incluso también para el municipio de Yecla, para la comarca del Altiplano, y ya va a dar comienzo este primer pleno del curso político, este pleno correspondiente al mes de septiembre. Ahí vemos. Buenas noches. Comenzamos la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de septiembre. Pleno que tiene 10 puntos en el orden del día. El primero de ellos es el del acta de la sesión anterior, que es de fecha 3 de agosto y que entiendo que se da por aprobada, salvo que los portavoces quieran hacer alguna corrección o aclaración al respecto. Se da, por tanto, por aprobada. Punto número 2, convenio por el que el Ayuntamiento de Yecla encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la extensión de los servicios públicos electrónicos. Se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar el borrador de convenio por el que el Ayuntamiento de Yecla encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos en los términos que figuran en la propuesta de acuerdo, y se me autoriza como alcalde para la firma del convenio de referencia. ¿Hay alguna intervención en este punto? La señora Molina, por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas noches. Bien, el Grupo Socialista ha hecho ya en algunas ocasiones algún requerimiento pidiendo al equipo de gobierno una alfabetización digital o algo que facilite a los yeclanos y yeclanas que más les puede costar el hecho pues de ya no solo de hacerse una firma digital, sino de saber utilizarla y saber gestionar pues eso, todo tipo de documentos o de actividades necesarias con el ayuntamiento. Ahora se da la circunstancia de que vemos cada día grandes colas en la puerta del ayuntamiento de gente que viene pues a hacer trámites que en muchas ocasiones con una firma digital, con un certificado digital se podrían resolver. Entonces, lo que venimos a solicitar también aquí en el Pleno, lo solicitamos en voz, es que se le dé publicidad para fomentar el uso de la firma digital. Aprovechemos este convenio para darle publicidad y para fomentar el uso de la firma y así poder descongestionar un poco pues, las dependencias municipales, que estos días y por la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues es lamentable ver las colas que se forman en la calle. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del equipo de gobierno, su portavoz, la señora Lajara, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, con respecto a lo que comenta la señora Molina, he de decirle que los trámites principalmente de las colas que usted dice que se realizan por la mañana, nada tienen que ver con este caso, sino son principalmente los trámites del padrón, aquellas personas que vienen al servicio de recaudación a pagar los impuestos y también las personas que vienen, en este caso, a presentar algún registro. Pero, de todos modos, tendremos en cuenta la petición que usted realiza para que, aprovechando este nuevo convenio, que va a tener una duración de 4 años, pues que se intensifique o se promocione, como usted dice, todos los trámites en este sentido a través del certificado digital. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada la propuesta por unanimidad. Punto número 3. Nombramiento de nuevos integrantes de vocalías de carácter individual y de representación asociativa en los consejos municipales sectoriales de educación y de medio ambiente. Se propone a la consideración del Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Nombrar a los siguientes nuevos representantes de vocalía de carácter individual en el Consejo Municipal Sectorial de Educación. Doña Ana Isabel Martínez Alacid, directora del Colegio Público El Alba, y doña Consolación Férez Sandoval, directora del Instituto Castillo Puche. Se propone igualmente nombrar como representante suplente de vocalía de carácter asociativo en el Consejo Municipal Sectorial de Medio Ambiente a don Pedro García Albert, en representación de COAG. Y también se plantea nombrar como nuevos representantes de vocalía de carácter asociativo
en el Consejo Municipal Sectorial de Educación a don Antonio Domínguez Aguilera y a doña María Inmaculada Navarro Ruano, titular y suplente respectivamente del AMPA del Instituto Azorín. ¿Hay alguna intervención en este punto? Sometemos a votación la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 4, que es una proposición del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales. Para la defensa de la proposición tiene la palabra la portavoz del equipo de Gobierno, señora Lajara. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19, las entidades locales, los ayuntamientos, hemos puesto en marcha medidas, en muchos casos incluso adelantándonos a las decisiones tomadas por el Gobierno central. Muchos ayuntamientos también hemos sido, en este caso, pioneros en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis social y económica derivada de la pandemia de la crisis sanitaria. Ese ingente esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España. Durante la fase más dura de la pandemia no se destinó ni un solo euro para apoyar a los ayuntamientos. Ante esta situación, los ayuntamientos de diferentes signos políticos, a través de sus representantes, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Federación Española de Municipios y Provincias, han solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que puedan disponer el 100% de los remanentes de tesorería, es decir, de sus ahorros, de los ahorros de su municipio, para que puedan destinarlo en aquellas medidas que permitan actuar contra la crisis social y económica. Recordemos aquí que en el Pleno de julio trajimos una moción conjunta de todos los partidos políticos, que se aprobó en ese caso por unanimidad, porque era una moción conjunta, donde solicitábamos precisamente eso. También los ayuntamientos de diferentes signos políticos han solicitado también una transferencia a las entidades locales, una parte proporcional de los fondos europeos que reciba España para compensar el impacto del COVID-19. Pero aún así, el pasado mes de julio, el Gobierno de España presentó a la Federación Española de Municipios y Provincias una propuesta que, en primer lugar, ni respondía a las necesidades ni a las peticiones que habían hecho las entidades locales. Excluía al mundo rural y, además, dejaba fuera a cerca de 3.000 ayuntamientos que en el año 2019 no tuvieron remanente positivo de tesorería. Una propuesta que destruía así la autonomía local reconocida en la Constitución. Una propuesta que establecía un periodo de 10 años para que el Ejecutivo Central devolviera el dinero a los ayuntamientos, es decir, el dinero que los ayuntamientos tienen que prestar al Estado. Pero aún así, la Junta de Gobierno de ese organismo, de la Federación Española de Municipios y Provincias, el 3 de agosto, aprueba esa propuesta, con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas, más el voto de calidad del presidente. El socialista Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios, tuvo que desconvocar hasta en 2 ocasiones la Junta de Gobierno porque no tenía los suficientes apoyos, hasta que tuvo que forzar la abstención de Podemos, que fue determinante para deshacer el empate técnico de los 12 votos a favor y los 12 en contra. Así, el socialista Abel Caballero pudo ejercer el voto de calidad de presidente. Es tremendo e inaudito, rompiendo así, por primera vez en la historia de esta institución, el consenso que siempre había existido con respecto a proteger los intereses de las entidades locales. Es duro, pero es así de claro. Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios, se plegó y plegó la institución a los intereses de su partido, a los intereses del Partido Socialista. Bajo las presiones tuvo que ceder y se plegó. Pero es que, aún así, cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, el 4 de agosto el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley. Pero es que en ese Consejo de Ministros se cambian las condiciones pactadas el día anterior con los ayuntamientos socialistas, porque en la publicación del BOE, al día siguiente, en el día 5 de agosto, donde en el consenso supuesto de la Federación de Municipios se hablaba de 10 años,
Aquí salía publicado 15 años como plazo para que el Estado devuelva el dinero a los ayuntamientos. Un auténtico despropósito. El Gobierno ofrece 5.000 millones a ingresar a las entidades locales en el año 2020 y 2021. Pero es que, además, totalmente condicionado a que los ayuntamientos cedan la totalidad de sus remanentes de tesorería, que en el caso de Yecla estaríamos hablando de casi 4 millones de euros. Es una propuesta que supone un chantaje inaceptable que puede considerarse el mayor ataque al municipalismo en la historia de la democracia. Muchas gracias, señora Lajara. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, la señora Puche tiene la palabra. Buenas noches. El Partido Popular trae a este pleno una moción tipo, donde piden que la corporación de este ayuntamiento apoye el recurso que presentará el PP ante el Tribunal Constitucional, donde, de nuevo, lejos de dialogar, muestran su distanciamiento con el Gobierno de la Nación como si no estuviera ya claro. Piden también la dimisión del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que curiosamente es del Partido Socialista. Estamos en una situación excepcional y creemos que los políticos deben estar a la altura, con medidas excepcionales como el consenso y el diálogo, hacer política útil como está consiguiendo Ciudadanos con solo 10 diputados en el Congreso. Desde Ciudadanos, en este tema que nos ocupa sobre la requisación de remanente, apostamos por dialogar y no por abrir una disputa en el Tribunal Constitucional, como propone el Partido Popular, sino por trabajar la defensa de lo ya expresado por los diversos ayuntamientos de muy diversos colores políticos y obtener la mayoría democrática que impida la aprobación del decreto en el Congreso de los Diputados. Desde Ciudadanos somos más partidarios de una política útil y efectiva que de autobombos y rasgamientos de vestiduras inútiles como la que se presenta. Hemos demostrado que se logra más dialogando y votando que acudiendo al Tribunal Constitucional. Así que animamos al Partido Popular a trabajar para conseguir más apoyos a esta causa en el Congreso y que el decreto que prepara el Partido Socialista no sea convalidado, que dedique el tiempo a esos esfuerzos que son los que realmente conseguirán frenar este atropello, que no dediquen el tiempo a gritos y recursos ante el Tribunal Constitucional. Por lo que nuestro voto en esta moción va a ser en contra, porque consideramos que se puede hacer mucho más desde el trabajo parlamentario que haciendo ruido y dando pataletas. Por otro lado, ustedes, señores del Partido Popular, están hablando del impacto económico en nuestras arcas municipales, pero estamos esperando que ustedes nos informen de cuál va a ser ese impacto económico en todas las medidas COVID en las arcas municipales de Yecla. No podemos pedir sin conocer lo que vamos a necesitar. Eso es todo. Muchas gracias, señora Puche. Por parte de Izquierda Unida, el señor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir que me parece un poco un despropósito esta proposición del Partido Popular, atendiendo a la trayectoria desde el año 2012 en cuanto a haciendas locales se refiere. En Izquierda Unida llevamos pidiendo desde el año 2012 la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo venimos diciendo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que ha estado haciendo hasta ahora ha sido priorizar el pago de la deuda bancaria frente a cualquier otro tipo de gasto. ¿Qué es lo que nos propone el Partido Popular hoy, aquí en este pleno de Yecla? Pues yo me he fijado exactamente en el número 4 de su proposición, el compromiso del Ayuntamiento de Yecla con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, lo que pide el Partido Popular es que los ahorros de los yeclanos estén embargados por los bancos. Exactamente eso, porque hay que priorizar ese pago. Y más despropósito me parece aún
cuando el Partido Popular aprobaba junto al resto de partidos de este Pleno el siguiente texto en el mes de junio. Las entidades locales han denunciado desde su aprobación en 2012 la improcedencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece condicionantes y limitaciones a la utilización por parte de cada entidad local de sus respectivos superávit. Esta circunstancia es profundamente antimunicipalista y ahora, seguidamente, presentan absolutamente lo contrario. Entonces, me parece un poco un engaño. Me parece un engaño que además ha sido para utilizar un tema que estaba de actualidad y que encima se ha dicho a media en los medios de comunicación. Porque realmente lo que ha tratado de hacer el Gobierno ha sido exactamente intentar que no todos esos superávit se vayan para pagar deuda. Sí que es verdad que una de las formas de las que se aprueba en este Real Decreto Ley es el préstamo de ese superávit del Ayuntamiento al Gobierno. Pero es que es más, es que la ley también prevé que se puedan gastar e invertir remanentes durante el año 2020 en gastos generales y en inversiones financieramente sostenibles en el año 2021. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de España ante esta situación? Desbloquear lo que venía a decir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que ese dinero no se vaya a los bancos y que las entidades locales lo puedan utilizar para inversiones. Por lo tanto, Izquierda Unida va a votar en contra de esta proposición. Muchas gracias, señor Martínez. Estaba consultando una cuestión con la portavoz del equipo de Gobierno. Señora Molina, señor Villaescusa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar que todos que estamos en los grupos políticos tenemos que firmar a veces mociones o proposiciones que nos mandan y que yo creo que firmamos cosas sin saber realmente lo que estamos firmando. Y yo creo que en este caso la proposición, que es idéntica a la que se ha presentado en todos los municipios de España, pues no contempla la realidad, ni siquiera la realidad económica del Ayuntamiento de Yecla, ¿no?, que sería lo que nos debería preocupar más que hacer política nacional, que para eso está el Parlamento. La primera crítica a la proposición es que después de haber tomado una proposición o un acuerdo unánime de este tema, pues en lugar de procurar estudiar el Real Decreto Ley en base a ese acuerdo unánime y con las cifras del Ayuntamiento de Yecla y ver qué efectos tenía, pues nos dedicamos a presentar una proposición estándar, además con un título que no responde a la verdad, ¿no? Dice que rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros. Aquí no hay ninguna medida que apropie nada, porque el concepto de apropiar, según el diccionario, es tomar para sí alguna cosa haciéndose dueña de ella. Un préstamo, el que recibe un préstamo no se apropia de nada, porque asume la obligación de devolverlo. Entre las medidas que se plantean aquí hay que tener en cuenta que nos estamos moviendo en un entorno que es el de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no solo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Ley de Estabilidad Presupuestaria es el resultado del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y de la propia Constitución española que se reformó en el año 2011 o 2010 para aplicar el Pacto de Estabilidad. Y esa normativa establece una serie de restricciones al uso de los superávit y los déficits a la cual estamos obligados. Estamos obligados por la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en su momento votó en contra del Partido Socialista, pero no por determinadas cosas, y por el propio Pacto de Estabilidad a nivel europeo, las directivas europeas y el propio artículo 135 de la Constitución, que impiden que los ayuntamientos tengan déficit en términos de contabilidad nacional. ¿Eso qué supone? Pues eso supone que la utilización de los remanentes de los ayuntamientos por la propia estructura contable del modelo SEC, o sea, del sistema contable, genera déficit en términos de contabilidad nacional. Y si se genera déficit en términos de contabilidad nacional, los ayuntamientos no pueden tenerlo, sino hacer un plan económico-financiero para volver al superávit. Eso es lo que está limitando el tema. Eso por una parte, es decir, no hay apropiación. Lo que se ha buscado es un mecanismo para que una parte de los recursos
que tienen los ayuntamientos vuelva a los ayuntamientos mediante un sistema de préstamos remunerados. Es decir, los ayuntamientos pueden disponer de sus recursos. Es verdad que el tema del cálculo de qué cantidad se puede disponer es dudoso conforme está redactado en el Real Decreto Ley y debería de aclararse más. Los ayuntamientos dan un préstamo al Estado y el Estado les devuelve un 35%. Inmediatamente. Los intereses se cobran anticipadamente, que son esos 5.000 millones de euros, de manera que la rentabilidad de esos depósitos, esos depósitos del préstamo al Estado, es del 3,5%, incluso del 3,8%. Es decir, que es un préstamo con remuneración. Cuando el año que viene seguramente los depósitos de los ayuntamientos nos va a cobrar los bancos por tenerlos en los depósitos. Es decir, que no es un mal negocio. No es un mal negocio desde el punto de vista del préstamo, no es ningún mal negocio. Porque los ayuntamientos, si pudieran disponer de todo el remanente, estarían incurriendo en déficit. Y si incurrieran en déficit, tendrían que hacer un plan económico-financiero y, además, estarían incumpliendo con las reglas de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria. Consecuentemente, yo creo que, si estoy de acuerdo en algo, que ese compromiso del Ayuntamiento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria sea total. Y dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, entre otras cosas, en el artículo 9, habla del principio de lealtad institucional. El principio de lealtad institucional se define que cada Administración deberá valorar el impacto de sus actuaciones sobre las materias a las que se refiere esta ley que puedan afectar a otras Administraciones y que respetará el ejercicio legítimo de las competencias de cada una de las Administraciones. Aquí no está el Gobierno contra los ayuntamientos. Aquí estamos en una economía general donde el Estado tiene sus competencias, las comunidades autónomas las suyas y los ayuntamientos las suyas. Y debemos de respetar esas competencias. Es más, dentro de las medidas que se incorporan a la ley, al decreto ley, hay elementos beneficiosos para los ayuntamientos y especialmente para el Ayuntamiento de Illescas, por la propia situación que tiene. La comentaré después, porque si no se aprobara el decreto ley y volviéramos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria pura y dura, sí que no habría manera de hacer nada, absolutamente nada. Pues son 5 minutos, tampoco. Gracias, señor Villaescusa. Por parte del equipo de Gobierno, la señora Lajara tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, lo que nosotros presentamos en nuestra moción, y así lo manifestamos, desde luego el apoyo de este ayuntamiento al recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra este Real Decreto para defender los intereses de todas las entidades locales. Este mismo jueves creo que va a ser la convalidación y esperemos, como decía en este caso la portavoz de Ciudadanos, pues que este Real Decreto Ley no se convalide. Pero es que además también queremos manifestar nuestro profundo rechazo al procedimiento negociador que en este caso ha llevado el Gobierno de España con la Federación Española de Municipios para lograr un acuerdo que diera una falsa apariencia de apoyo unánime de las entidades locales. Pero es que además hay que pedir la reprobación del presidente de la Federación Española de Municipios, don Abel Caballero, por no defender los intereses de todas las entidades locales, que está obligado por su cargo y por romper ese consenso histórico con su actitud. Pero es que además también manifestamos el rechazo a este ayuntamiento a cualquier medida que el Gobierno de España tienda, como dice nuestro título de la moción, a apropiarse los ahorros acumulados. Pero es que además instamos al Gobierno de España a respetar la autonomía de las entidades locales para la gestión de los recursos, para la gestión del dinero público, que es de todos y de cada uno de los españoles, no de un Gobierno en concreto. Lo que viene a decir, no necesitamos que el Gobierno de España nos diga dónde, en qué y cómo gastar ese dinero, si lo que necesitamos es que nos permita que ese dinero que ya tienen en el ayuntamiento se pueda gastar, porque el concepto es un concepto contable, el remanente que hablamos es un concepto contable. ¿Qué ocurre si hay que dárselo? El líquido no lo tenemos en ningún cajón ni en ninguna cuenta bancaria a nombre del ayuntamiento. Tendríamos que suscribir un préstamo para prestarle el dinero al Estado, que luego nos va a devolver inmediatamente el 35% y después el otro en 15 años. Pues no es más fácil que ese dinero que ya está en el ayuntamiento se quede aquí en el ayuntamiento, modifiquen la ley en el sentido que permitan que lo utilicen los ayuntamientos. Porque nadie entiende que una administración local, como es un ayuntamiento,
le tenga que prestar el dinero al Estado, cuando es el Estado, la administración más grande, la administración con más recursos, la que tiene que prestar el apoyo a las administraciones más pequeñas. Es que eso nadie lo entiende. Que el dinero esté aquí, que yo se lo dé a usted, que usted después me da a mí una parte, que luego la otra parte se la devuelvo en 15 años. Pues déjeme el dinero aquí, que lo gaste para lo que yo considere como ayuntamiento. Vuelvo a decir, este decreto ley es el mayor ultraje al municipalismo de la historia de la democracia. Y no me cansaré de repetirlo. Muchas gracias, señora Lajara. ¿Hay alguna otra intervención? Señor Martínez, tiene usted la palabra. Sí, simplemente yo quiero decir que realmente el mayor ultraje al municipalismo en este país fue la reforma con nocturnidad y alevosía del artículo 135 de la Constitución. De aquellos polvos, estos lodos. Ahora estamos así por aquella reforma. Ni más ni menos. Muchas gracias. Señor Villaescusa, tiene usted la palabra por 3 minutos ahora. Yo entiendo que es posible que sea muy difícil de entenderlo, porque no es fácil de entenderlo, pero estoy seguro de que el señor Montoro, ministro de Hacienda, lo entiende perfectamente. La utilización del remanente de tesorería de los ayuntamientos en gasto supone un incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional. Y la propia Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impide que los ayuntamientos, las entidades locales, incurran en déficit. Sí puede incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional el Estado y las comunidades autónomas, pero no las entidades locales. Lo que hace el sistema, el artilugio ese del préstamo, en realidad es un escape para respetar la Ley de Estabilidad, respetar la Constitución, respetar los acuerdos del Pacto de Estabilidad y recibir una parte de fondos que, al ser vía subvención, sí que pueden ser utilizados porque no se está utilizando realmente el remanente. Es una especie de trampa, entre comillas, contable para poder utilizar el remanente sin incurrir en ir en contra de la Ley de Estabilidad, de la Constitución y del Pacto de Estabilidad. O sea, es así es. Pero es que la ley, si no se aprueba el decreto ley incorpora otra serie de elementos importantes. Uno muy importante es el artículo 6, porque el artículo 6 sí que permite la aplicación del remanente dentro de los límites que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es mantener la estabilidad en términos de superávit de contabilidad nacional. En el caso concreto del Ayuntamiento de Yecla, que en el presupuesto del 2020 tiene una capacidad de financiación de 620.570 euros, si el artículo 6 se aplica, porque si no sale el decreto ley, la Ley de Estabilidad prohibiría aplicar lo que dice el artículo 6, esos 620.570 euros del remanente sí se pueden aplicar en tanto en cuanto para gastos del año 2020, en tanto en cuanto tenemos capacidad de financiación en el presupuesto del 2020. Ese artículo es nuevo. Ese artículo no estaba antes. Ese artículo se introduce precisamente para aprovechar al máximo los resquicios que tiene la Ley de Estabilidad y el Pacto de Estabilidad. A mí me gustaría que el tema si tuviéramos un cierto sentido común, lo dejáramos sobre la mesa e intentáramos llegar a un acuerdo si queremos. Me parece bien que Abel Caballero pues, respete o no respete los acuerdos. No es la primera vez que esto pasa, ¿eh? Con el impuesto de actividades económicas ya pasó. Siendo doña Rita Barberá, sí. Cuando se suprimió el impuesto de actividades económicas en el año 2002, el Gobierno del señor Aznar le dio unos efectos retroactivos a la supresión en la compensación con los datos del año 2000. Y hasta que no hubo un cambio de Gobierno no se recuperaron las diferencias del IAE. Yo creo que el Ayuntamiento de Yecla está recibiendo todos los años, no está la interventora, en torno a 400.000 euros adicionales por esa reforma que hubo que hacer con posterioridad. Es decir, que evidentemente los ayuntamientos pues, defienden sus intereses, pero están los intereses, no son los intereses del Gobierno, están los intereses del Estado, igual que están los intereses de la comunidad autónoma, y están los compromisos internacionales. Yo creo que hay que tratar estos temas con un poquito más de rigor y de sentido común y no hacer una política un poco de gesto, un poco Twitter, ¿no?
sino eso de apropiar los ahorros de los yeclanos. Me parece Señor un poco... Villacusa, debe usted concluir, por favor. Me retiro. Gracias. Señora Lajara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Mire, señor Martínez, hablaba usted antes del 2012, que habían pedido no sé cuántas veces la derogación de esa ley. Pues tienen ustedes ahora la gran oportunidad de poder hacerlo. Ya se lo dije en una ocasión, también en este pleno, ahora que forman parte del Gobierno, pueden impulsar esa derogación. Mire, es verdad, señor Villacusa, que los conceptos son difíciles, que la situación es, pues a los que no somos de matemáticas o de económicas, pues igual nos cuesta entender un poco más, igual que a la gran mayoría todas estas cuestiones relativas. Pero sí que hay una cosa muy clara. Cuando se presenta este acuerdo, ¿por qué incluso alcaldes socialistas no lo ven bien? ¿Por qué malvan o pervierten, por decir de algún modo, la Federación Española de Municipios para conseguir ese falso acuerdo? Algo tiene que haber en ese sentido. Es decir, entiendo que además, como usted ha dicho, puede ser que el artículo 6, puede ser que el Real Decreto tenga alguna bondad, pero en líneas generales yo creo que perjudica mucho más a los ayuntamientos que lo que pueda beneficiar. De ahí que nosotros hayamos presentado esta moción. Muchas gracias. Ciertamente es un tema complejo, es un tema técnico, pero yo sí que quisiera gráficamente explicar en qué consiste. Y lo digo porque lo hablé con la interventora ahora en el mes de agosto. Si el Ayuntamiento de Yecla se ve obligado a cumplir y a acogerse a lo que dispone el decreto ley del Gobierno de España, el Ayuntamiento de Yecla tendrá que sacar un préstamo porque tenemos 4 millones de euros de remanente de tesorería, pero eso es un concepto contable. No tenemos en ningún cajón los 4 millones de euros. Por tanto, si nos vemos obligados a respetar y a cumplir ese decreto ley, si se convalida y no se modifica, el Ayuntamiento de Yecla probablemente tendrá que pedir un préstamo para darle ese dinero al Estado. 4 millones de euros, 3.850.000. De ese dinero, el Gobierno central nos devolvería 300.000 euros este año 2020 a Yecla y 200.000 euros el año siguiente. Y el resto, es decir, 3,5 millones aproximadamente, a 15 años. Eso es tal y como está planteado. Señor Villacusa, yo a usted le he respetado en el uso de la palabra y ruego que usted haga lo propio conmigo. Eso es tal y como está planteado y así me lo transmitía a mí la interventora de este ayuntamiento. Y, por tanto, pues nos preocupa. Dice usted, señor Villacusa, que no es una apropiación. Pues no será literalmente una apropiación, pero a mí se me ocurren términos más graves. A mí se me ocurren términos como expropiación, como confiscación, porque no se le debe olvidar a usted ni a nadie que ha sido el Ayuntamiento de Yecla el que ha sido capaz de, con su gestión, generar esos ahorros. Es el Ayuntamiento de Yecla quien mejor conoce las necesidades y demandas de los yeclanos. Y es el Ayuntamiento de Yecla el que ha de poder disponer de ese dinero para atender las necesidades en estos momentos tan complicados y tan difíciles, no para atender las necesidades y demandas que se le ocurren al Gobierno de España. Porque, repito, quienes mejor conocemos lo que hace falta en nuestros municipios somos los ayuntamientos. Por tanto, es como mínimo un préstamo leonino. Habla usted de lealtad institucional, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hablaba la portavoz de Ciudadanos de falta de diálogo, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que se está pidiendo por parte de los representantes del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias, que se hable, que se dialogue, que se llegue a algún tipo de acuerdo. Pero es que esto no solo lo estamos criticando nosotros hoy aquí, es que está pasando en todos los ayuntamientos, lo decía la portavoz del equipo de gobierno. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, del PSOE, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha criticado esta decisión del Gobierno de España, ha criticado el acuerdo que ha llevado a cabo, que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. O sea, no es una cuestión de partido. O sea, es que estamos defendiendo los intereses de los ayuntamientos y, como bien decía la portavoz, esta decisión y este decreto ley supone el mayor ataque al municipalismo en la historia de la democracia. Y así lo pienso y así lo expreso. Bien, finalizado el debate, por cierto, acuerdo que solo obtuvo los votos favorables del Partido Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias, que tuvo que aprobarlo con el voto de calidad del alcalde socialista de Vigo. Es que esto hay que decirlo. O sea, fue una trágala, fue una imposición, fue un chantaje. No se negoció, se suspendió hasta 2 veces la comisión que se iba a celebrar tratando de llegar a un acuerdo y al final se hizo lo que el PSOE unilateralmente decidió. Y eso fue así.
Finalizado el debate, sometemos a votación la propuesta de acuerdo. Perdón, lleva usted razón. Ha pedido el señor Villaescusa que el asunto quedara sobre la mesa, por lo tanto, votaríamos a favor, en primer lugar, que el asunto quede sobre la mesa. ¿Votos a favor de esa petición? 7. ¿Votos en contra? 14. Queda, por tanto, rechazado. Y ahora, efectivamente, someteremos a votación el contenido de la proposición del Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 9. Queda, por tanto, aprobada la proposición. Pasamos al punto número 5, una proposición, en este caso, del Grupo Municipal Socialista, relacionada con la gestión de los servicios municipales de agua y saneamiento. Para la defensa de la proposición, tiene la palabra nuevamente el señor Villaescusa. No utilizaré mi turno para contestar al señor alcalde, aunque se lo merece. Voy a intentar ser riguroso en el cumplimiento del reglamento, cosa que usted en algunas ocasiones aprovecha la larga cambiada para dar una estocada, un bajonazo. La proposición que se plantea, yo creo que pues va un poco en una línea de intentar racionalizar el funcionamiento de nuestra Administración y de aprovechar al máximo posible el tiempo para un elemento fundamental como puede ser el tema de la gestión de los servicios de agua y también del alcantarillado de esta ciudad. Llevamos muchos años, llevamos con un contrato del año 1977, creo, que con todas las posibles prórrogas, creo que como mucho llegaría hasta el 2017, me parece que es el máximo, los 50 de la antigua ley. Y además nos encontramos también con una gestión de lo que es el saneamiento y alcantarillado que, deja bastante que desear en tanto en cuanto no está integrado con el ciclo de agua, se ha llevado por diversos medios propios y tal, y junto con ello nos encontramos también con que hace unos años el Ayuntamiento encargó un plan director en relación con el servicio de agua y saneamiento que determinaba la bondad o la conveniencia de la integración también por inversiones. Lo que pretende la moción, fundamentalmente, yo creo que es pedir, imponernos, ponernos en marcha para que el tema lo asumamos. Yo, en la propia moción se dice, con un análisis lo más global posible y diríamos, y lo menos prejuicioso posible, para ver cuál es la mejor manera de afrontar la gestión de ese servicio tan importante, no solamente de la perspectiva económica. O sea, lo importante ahora mismo en el ámbito del agua y del saneamiento, además de la tasa que se cobre o de la prestación de un servicio obligatorio, es también el planteamiento medioambiental del tema. Yo creo que las pérdidas, tanto en un sentido como en otro, hay que reducirlas, la gestión hay que hacerla lo más eficientemente posible y hay que conseguir también el mayor número o la mayor cantidad de inversiones, que probablemente también dentro de los proyectos de inversión orientada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que va a ser uno dentro del Acuerdo Verde que se habla a nivel europeo, pues probablemente podamos incluso obtener fondos que nos permitan la financiación de esas inversiones. Pues ese es el objetivo de la moción. Como yo creo la conocen, no hace falta más. Muchas gracias, señor Villaescusa. Por parte del equipo de Gobierno, la señora Lajara tiene la palabra. Así es. Muchas gracias. Pues al respecto de la moción, el Grupo Municipal Popular va a votar de manera favorable a esta moción. Es verdad que coincidimos en el planteamiento que se hace en la parte expositiva de la moción, donde se habla que es el momento quizá ahora de afrontar, como se explica en la moción, esa planificación técnica y estudiar el modelo de gestión, cuál sería el modelo de gestión más ventajoso para prestar el servicio de agua potable en nuestro municipio y además incluir el tema del saneamiento. Creo que es el momento de unir los esfuerzos y buscar el máximo consenso institucional. Del mismo modo, ustedes saben que nosotros no somos muy dados a plantear el tema de crear comisiones en este sentido. Sin embargo, es verdad que en este caso creo que es imprescindible y es una herramienta, como usted ha dicho,
fundamental crear esa comisión específica que esté integrada, desde luego, por los técnicos municipales, por el servicio jurídico y también por el servicio de intervención, como decimos, pues para buscar o intentar llegar a un consenso entre la gran mayoría, entiendo, de los grupos políticos de este Pleno, para buscar cuál es la mejor opción, cuál es el mejor modelo de gestión. Es verdad que no podemos perder de vista el informe que así hizo el técnico municipal, donde nos daba en este sentido dos premisas. Una de ellas, que no se concebía que en el próximo contrato debería estar también el tema del agua y el tema de saneamiento, no como ahora que está separado. Y otra premisa era que hablaba de las inversiones en infraestructura o de las infraestructuras indispensables que había que cometer. Es verdad que son importantes, están valoradas cerca de 8 millones de euros y que este va a ser uno de los contratos más importantes de este ayuntamiento, y en ese sentido abogamos o apostamos en este sentido por apoyar la moción, buscando la creación de esa comisión y también pues que la prórroga del contrato que habrá de firmarse antes de final de mes, que sea también de más de un año, para que le dé tiempo a esa comisión a trabajar y a obtener algún resultado. En eso sí que decir que tenemos que ponernos en contacto con la empresa concesionaria, en este caso Aqualia, para expresarle las condiciones de esa prórroga del contrato, y una vez que ellos estén de acuerdo, pues no tendremos problema en hacer la propuesta, llevarla otra vez a comisión y, si fuera necesario, pues evidentemente habrá que convocar un pleno extraordinario para aprobarlo antes de final de mes. Gracias, señora Lajara. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, el señor Puche tiene la palabra. Muchas gracias, señor Orduño. Bueno, yo quería felicitar al Partido Socialista por traer a debate este asunto, que en breves días posiblemente pues debatiremos, porque el expediente, la prórroga finaliza a finales de septiembre y está claro que hoy no se ha podido introducir y que se hará pues en un pleno de carácter no ordinario, con lo cual la transparencia de este ayuntamiento pues es la que, para hablar de un tema tan importante como son el titular que yo voy a lanzar ahora mismo. 44 años después vamos a seguir teniendo el mismo contrato de agua potable en nuestro municipio. Y les quiero felicitar porque, utilizando un argot futbolístico, señor Villascusa, porque es que se la ha puesto usted para rematar. O sea, el Partido Popular nos decía en julio que nos proponía encima de la mesa una prórroga de un año. Una prórroga que yo he podido leer la hemeroteca, en que ustedes se han negado siempre a más prórrogas en este tipo de debate que se está haciendo con el contrato del agua. Además, incluso esgrimían la posible ilegalidad de esas prórrogas, y resulta que hoy ustedes traen al Pleno una moción que yo gané una apuesta, porque me jugué que el Partido Popular se las votaba totalmente a favor. Y efectivamente, usted pasándose, no sé por dónde, pero todo lo que han dicho de aquí hacia atrás sobre las posibles prórrogas de este contrato, ustedes hoy han lanzado una propuesta y el Partido Popular, encantado de la vida, va a volver a prorrogar el contrato del agua. Bueno, no es de extrañar. Realmente el Partido Socialista vuelve a su origen. Es de recordarle que la mayor prórroga que se ha producido en este contrato del agua la hizo en el año 1992 la señora María Cristina Soriano, por lo cual ustedes pues vuelven de alguna manera a esa vieja política. Nuestro voto va a ser en contra, señor Villascusa. En contra porque no queremos ser cómplices de la mayor desidia política y del mayor fraude electoral del Partido Popular con los ciudadanos, que se ha comprometido en sacar este contrato a la basura. Mire, curiosamente, la señora Lajara a mí me decía en septiembre del año 2016 que no me preocupara y que no le metiéramos prisa, que su programa electoral no lo podían tener cumplido en el primer año de mandato, que es cuando se produjo el hablar sobre este asunto. Pues mire, señora Lajara, han pasado 4 años y la voluntad del Partido Popular ha sido nula. Al que el Pleno me habló de mi incompetencia y de si se me encendían las bombillas. Y déjeme que solo le diga algo, señora Lajara, después de sus duras palabras, que no tenían derecho a ningún tipo de réplica por mi parte. Espero que pronto se les encienda la bombilla y que ustedes entiendan que la ausencia de una responsabilidad rigurosa con sus compromisos es cuando verdaderamente florece la incompetencia. Gracias. Gracias, señor Puche. Por parte de Izquierda Unida, la señora Polo tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Otra vez vuelve a Pleno y se vuelve a debatir la prórroga sobre gestión de los servicios municipales de agua. Un tema que, según he visto, se lleva arrastrando muchos años y, aunque
Es por todo conocido que necesita una renovación y no se está gestionando adecuadamente. El equipo de Gobierno es incapaz de solventar este problema que arrastramos durante décadas. Hablamos de un servicio que es básico y esencial en la vida de los ciudadanos de nuestra ciudad. Y estamos convencidos de que la mejor forma y más eficaz de gestionar un servicio tan vital es la gestión pública, algo que ni siquiera contempla la moción hoy presentada por el Partido Socialista. Por eso no podemos votar a favor. Dicho contrato que gestiona el Servicio Municipal de Aguas data de 1977, tenemos la misma edad, y se ha ido prorrogando hasta llegar al momento actual en el que nos encontramos. 43 años de duración de un contrato que se rige por una ley de 1955, que no contempla la normativa vigente en materia de contratación del sector público. Nos encadenamos otra vez a una empresa privada, por lo que los compromisos de inversiones se van quedando obsoletos. Y al Ayuntamiento, o sea, a los ciudadanos de Yecla, les tocará por fuerza mayor pagar de sus bolsillos la renovación de dichas infraestructuras. En estos 43 años, poco ha invertido la empresa privada en el saneamiento o gestión del agua potable, evitando todo lo que ha podido las inversiones en infraestructuras. Esto conlleva grandes pérdidas económicas y, la que más me preocupa, derroche de un bien común tan escaso. Grandes son los beneficios conocidos de la rehabilitación de las redes de distribución del agua potable que no se están haciendo. Creemos firmemente en un modelo público de gestión del agua potable de nuestra ciudad. El agua no puede ser un negocio en el que se ha priorizado el beneficio de una empresa privada que, vuelvo a repetir, ha evitado en todo lo posible invertir en infraestructuras frente a los intereses de nuestra ciudad y su recurso más esencial. Mientras tanto, el equipo de Gobierno no se ha molestado, y mira que ha tenido tiempo en todos estos años, en estudiar si un servicio público de agua sería más rentable, adecuado y sostenible para nuestra ciudad. Gracias. Gracias, señora Polo. Por parte del Grupo Municipal Socialista, si quiere usted tomar la palabra, señor Villaescusa, y usted quiere pasar turno como quiera, yo no tengo tampoco, no quiero forzarle, ¿eh? Bueno, yo en principio la única cuestión es que yo creo que cuando lo que se pretende es el interés general, tampoco hay por qué rasgarse mucho las vestiduras y hacer referencia a lo que uno dijo o dejó de decir. Probablemente en cada momento hay que tomar las decisiones que uno considera que son las más correctas. Y hemos entendido que, igual que hemos entendido en la otra moción, que lo más correcto es llegar a un consenso y centrarnos en lo que es el Ayuntamiento de Yecla y ver las posibilidades que hay con el remanente y tal, pues igual en este ámbito también creemos que sin ningún prejuicio de si el mejor sistema es el público, el privado o el mixto, vamos a estudiarlo. Lo que queremos es trabajar. O sea, no estamos planteando que el problema sea fácil, ni que se resuelva mañana, ni que sea un problema de una resolución política. Es una resolución técnica a largo plazo que nos va a requerir un esfuerzo a todos de comprensión, de financiación y de pensar en el futuro de gente que va a vivir aquí dentro de 40 años. Y seguramente, la mayoría, yo seguro que no, pero yo sí que me acuerdo haber visto el anuncio del artículo, el anuncio del pliego del 77, cuando estaba estudiando en Madrid, en el diario Ya, que me llamó la atención. Estaba yo entonces estudiando en Madrid. Dije, hombre, mi pueblo ha salido en el periódico, y era el anuncio del contrato. Es decir, ha pasado 40 años, claro, pues ¿qué vamos a hacer? Es decir, nos empeñamos en un debate político sobre lo que cada uno hizo y dejó de hacer. Yo creo que si nos comprometimos a trabajar, igual que estamos haciendo con el Plan de Ordenación Urbana, pues probablemente podamos tener un resultado lo mejor posible, que yo creo es lo que nos tiene que mover, los intereses del pueblo, no políticamente si esto es más o menos rentable. Muchas gracias. Gracias, señor Villaescusa. Por parte del equipo de Gobierno, la señora Lajara tiene la palabra. Sí, bien. Mire, señor Puche, hablaba usted o su grupo en la moción anterior de consenso, de diálogo, de llegar a acuerdos. Pero es que no entiendo qué le ha pasado, porque ha venido usted con una actitud negacionista, porque a todos van a votar en contra, y además con una actitud rencorosa que me responde después de 4 años. Señor Puche, si es que eso dice mucho de cada uno, de cómo es. Y es que además le he de recordar que en algunas de las prórrogas de este contrato usted también votó a favor.
Por eso es verdad, y estoy de acuerdo con lo que dice el Grupo Municipal Socialista, que hay que llegar o hay que procurar llegar a un acuerdo por la importancia de este contrato. Pero no estoy de acuerdo en lo que dicen que no se ha hecho nada. Se ha hecho un trabajo técnico donde se han valorado las necesidades, se han analizado y se ha hecho un diagnóstico de qué es lo realmente imprescindible, que esa es la base, es el punto de partida para poder empezar a negociar o a hablar en esa comisión mixta de cuál es el mejor modelo de gestión y más ventajoso. Pero claro, si antes de sentarnos cada uno se enroca en su posición, creo que va a ser complicado. Por eso demos un punto de confianza a esa mesa o a esa comisión específica en este sentido. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lajara. Pues sometemos a votación la proposición del Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? Señor secretario, 12. 17. ¿Votos en contra? 4. Queda, por tanto, aprobada la moción del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto número 5 del orden del día, que es una proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde sobre ordenación urbanística de las plantas de generación de energía eléctrica. A esta proposición se le ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Municipal Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Martínez. Muchas gracias. Herrada del Manco, Los Quiñones, Las Lenceras, El Cañalizo, La Rabosera, Campillo Lidonero y La Arboleda. Esta lista de nombres son parajes yeclanos que tienen algo en común. Han soportado en los últimos 2 años o van a soportar próximamente la instalación de un campo de energía solar fotovoltaica. Además, a esto hay que sumar el interés manifestado por un promotor para instalar 2 macroplantas en las mismas faldas del Monte Arabí. Así, es importante tener en cuenta que entre todos esos proyectos podrían sumarse hasta 10 kilómetros cuadrados de terrenos vestidos de azul metálico. Todo ello se debe a la burbuja económica que hay respecto a las energías renovables en toda España. Tanto es el dinero que hay en juego que los proyectos que he mencionado seguramente no sean los últimos. Así, en los próximos meses, la lista de parajes afectados crecerá si no se hace nada. He de señalar que mi grupo político no se sitúa en contra de las energías renovables. Al contrario, siempre hemos sido uno de los mayores defensores. Pero estas instalaciones no pueden significar la destrucción de hábitats de interés ecológico y la desaparición de especies animales. Por ello, es deber de este Pleno aprobar las normas necesarias para hacer compatible el medio ambiente con la generación de energía renovable. El Plan General de Ordenación Urbana vigente, como sabéis, está elaborado en 1984 y no planifica dónde pueden instalarse los campos de energía solar, por lo que es la legislación autonómica la que determina que ese tipo de infraestructura pueden instalarse en cualquier suelo clasificado como no urbanizable general. Es decir, prácticamente se puede construir en cualquier suelo rural que no sea directamente espacio natural o arqueológico protegido. Ello está provocando que las centrales de energía solar se estén construyendo sin tener en cuenta una planificación territorial adecuada a nuestros tiempos y que los promotores únicamente tengan en cuenta aspectos que les convienen, como por ejemplo el precio de los terrenos. Actualmente, los 4 grupos municipales estamos negociando aspecto a aspecto el nuevo plan de urbanismo que sustituirá al de 1984. Y la ubicación más idónea para ubicar las plantas de energía renovable es una de las cuestiones negociadas. En este sentido, existe cierto consenso entre los 4 grupos municipales para aplicar en el nuevo plan una delimitación para respetar los espacios naturales de más interés de Yecla. Por ejemplo, con la aplicación de tal consenso, no podría instalarse un huerto solar en las faldas del Arabí. No podría ubicarse junto a la zona especial de protección de aves o junto prácticamente a cualquier masa forestal. No obstante, la aprobación definitiva de las nuevas normas urbanísticas van a tardar varios años en producirse, y lo más probable es que durante ese tiempo se inicien multitud de proyectos.
por lo que no parece prudente esperar a esa norma. Si esperamos al nuevo plan, llegaremos muy tarde. Además, el artículo 153 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia nos posibilita la suspensión de otorgación de licencias con la finalidad de estudiar las reformas de los planes de urbanismo. Y, por lo tanto, en nuestra opinión, esa opción puede ponerse en marcha y, de esta forma, proteger rápidamente a nuestros espacios naturales. Por todo ello, desde Izquierda Unida Verdes, proponemos a este Pleno 2 acuerdos. En primer lugar, mandatar a los servicios técnicos la elaboración de una propuesta de reforma parcial del Plan General de Ordenación Urbana del 84, con el fin de proteger las zonas más sensibles. Y, en segundo lugar, la aprobación de una suspensión de otorgamiento de licencias que esté vigente mientras se estudian los trámites legales y las modificaciones a efectuar. No quiero terminar esta intervención sin señalar que en nuestra mano está proteger a nuestra tierra de esta nueva amenaza ambiental. No podemos fallar o las generaciones futuras no lo perdonarán. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente, señor Verdú. Sí, buenas noches. Mire, vuelve a traer Izquierda Unida una moción tratando de politizar el medio ambiente que parece más interesada en generar enfrentamiento que en propiciar la defensa del propio medio ambiente. Cuando a nivel nacional ustedes estaban en la oposición, el malo era el PP, con el manido impuesto al sol y la retirada de las subvenciones a las renovables que hacían inviable su implantación en nuestro suelo. Ahora que todas las normativas europeas están encaminadas a facilitar la generación de energías renovables, que desde el Ministerio de Transición Ecológica se promocionan las ayudas a las energías renovables, que es uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que la defensa y la implantación de estos objetivos no consiste en ponerse una chapica en la solapica de la chaqueta. Ahora el malo sigue siendo el Partido Popular, aunque sean ustedes los que están en el Gobierno de España, y presentan una moción llamando especuladores, fruto del sistema capitalista, a las empresas que están apostando por el desarrollo de las energías renovables. Vamos, señor Martínez, la misma verborrea de siempre. ¿Dónde queda el discurso de promover la economía sostenible y generar empleo verde? ¿O es que acaso el empleo verde se limita solo a contratar peones para limpiar los montes? Lo que se criticaba de las medidas del anterior Gobierno era que no permitía que fuesen rentables para las empresas apostar por la energía sostenible. Pero no tiene ningún sentido que ahora que lo es y se interesan las empresas, ustedes las califican y las llamen de especuladoras y capitalistas. Pero si me apura, la solución no está aquí en el Pleno, está en el Gobierno de España. Ustedes, que son tan de la empresa pública y que el Estado lo controle todo, no hagan rentables las inversiones en energías renovables y que sea el Ministerio de Transición Ecológica el que implante la infraestructura de huertos sociales necesarias para abastecer a todos los españoles. Así, mire, ningún empresario especulador y capitalista podrá venir a aprovecharse del sistema. Y dicho esto, la moción que presenta Izquierda Unida tiene razón en el fondo, en lo que plantean, pero el racionamiento de su moción, señor Martínez, no es del todo correcto, porque el hecho de no estar aprobado el nuevo plan no significa que no sea de referencia a la hora de tramitar este tipo de expediente. Esas licencias se otorgan teniendo en cuenta los informes de los técnicos municipales del ayuntamiento, que no dan el visto bueno a ninguna propuesta si el proyecto se encuentra dentro de zonas de protección del nuevo plan o del antiguo. Efectivamente, en la actualidad solo se están autorizando los proyectos que se encuentran fuera de los espacios protegidos y posiblemente podríamos limitarlo a esas áreas que usted mencionaba, susceptibles de albergar instalaciones de generación de energía.
Y así, de esa manera, en principio, eso nos evitaría modificar el plan, ya que esto nos generaría un mayor retraso del que llevamos, y creemos que tenemos que apostar y volcar todos los esfuerzos en rematar y sacar definitivamente el nuevo plan, en el que, como bien ha reconocido, ustedes están trabajando y aportando. No obstante, no vamos a votar en contra, porque la moción, como le digo, está bien encaminada, pero sí solicitamos dejarlo sobre la mesa para que puedan los técnicos municipales estudiar con detenimiento las propuestas y nos informen si es posible legalmente también establecer medidas, por ejemplo, como la suspensión de licencia que plantean. Otra cosa es la ocurrencia de la enmienda del PSOE, que parece solo justificada por la necesidad de enmendar a Izquierda Unida, como hacen constantemente, ya que da la sensación que desconocen las competencias del propio Pleno, entre las que no se encuentran, señora Molina, el informe de declaración de interés pública, y parece que tampoco saben que las instalaciones de producción de energías renovables no se consideran actividad industrial, por lo que no precisan en la actualidad la declaración de interés público, porque son estructuras energéticas. Así que, en cualquier caso, su moción la votaríamos en contra, pero nuestra propuesta es dejarlo sobre la mesa para que los técnicos municipales puedan informarnos correctamente sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Verdú. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, la señora Puche tiene la palabra. Bien. La YECLA del siglo XXI se rige con normas urbanísticas de hace 36 años. Esto es fruto de la dejadez y desidia del Gobierno municipal. Podrán decir todo lo que llevamos escuchando a lo largo de tanto tiempo, que si discrepancias en la redacción, que si la resolución de las alegaciones, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que un plan general debe ser revisado cada 12 o 15 años, es decir, que llevamos más de 20 años de retraso, sin tener algo tan vital para el crecimiento y desarrollo de una ciudad como es un plan general de ordenación urbana. Fue una promesa electoral del Partido Popular en la pasada legislatura y tuvimos un espejismo que hizo parecer que por fin el plan general iba a ser una realidad con su aprobación inicial en enero de 2017. Pero se echó el tiempo encima y se dejó pasar el plazo con la expiración de los dos años de suspensión de licencia. Y hoy estamos con un plan que data del 84 por dejadez e inacción. En el nuevo plan se contemplan medidas de protección medioambiental, zonas de protección paisajística, cultural, arqueológicas, limitación del suelo industrial y residencial, aunque el señor Martínez, que hoy así lo reconoce, dijera lo contrario a mi portavoz en el debate preelectoral, negando que el nuevo plan contemplara medidas medioambientales. De entrar en vigor, las zonas más susceptibles del suelo no urbanizable en nuestro municipio estarían protegidas. Entendemos que el punto número 1 de la moción que presenta Izquierda Unida pide lo mismo que Ciudadanos pidió ya hace un año para la regulación de la distancia de los salones de juego con respecto a los centros educativos mediante disposiciones transitorias o normas urbanísticas al actual plan general, en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo plan. Hace un año que presentamos nuestra propuesta, de la que no sabemos nada, quedó sobre la mesa y otra vez quieren dejar sobre la mesa esta propuesta y tienen la mesa ya muy llena, Aún teniendo la respuesta favorable, teníamos la respuesta favorable a nuestra moción de la Dirección General de la Administración Local de la Región de Murcia. Con respecto al número 2 de la moción de Izquierda Unida, donde piden la suspensión de otorgamiento de licencia a las plantas de energía, no entendemos del todo, no estamos de acuerdo y no entendemos el mismo. Porque yo le pregunto a Izquierda Unida, ¿por qué a las plantas de energía y no a las granjas de cerdos? Porque unos sí y otros no. Nos parece incongruente. En redes agitan el avispero y luego donde pueden pedir protección, que es aquí, solo hacen la medida para la fotovoltaica. De modo que desde Ciudadanos proponemos la eliminación del punto número 2 de la moción de Izquierda Unida, sustituyendo este punto por el punto número 1 y único de la enmienda a la totalidad del Partido Socialista, donde piden que, hasta que esté aprobado el nuevo plan general, las declaraciones de interés público para las construcciones excepcionales en suelo no urbanizable sean acuerdos de pleno, lo que en aras de la transparencia nos parece razonable
y que no se quede solo en las comisiones informativas. Gracias. Eso es todo. Debería saber, señora Puche, que para hacer una propuesta, un acuerdo de pleno, tiene que usted presentar una enmienda en tiempo y forma. Lleva usted más de un año de concejal y debe usted conocer. No, igual que ustedes han propuesto dejarlo sobre la mesa, nosotros señora hacemos Puche, esta propuesta. Una cosa es pedir que el asunto quede sobre la mesa, otra cosa es plantear una alternativa a la proposición que trae un grupo político. Y aquí usted puede ver cómo es en la una siguiente propuesta igual que la suya. Señora Puche, no le voy a explicar el reglamento orgánico municipal, estúdieselo. Muchas gracias. Muy bien, pues me lo estudiaré, gracias. Claro. A ver, norma fundamental del funcionamiento de los plenos. Cuando se hace una proposición o una propuesta de acuerdo, esto lo sabe todo el mundo, creo. Si no se está de acuerdo o se plantea una alternativa, hay que presentar una enmienda con 24 horas de antelación a la celebración del pleno. Eso es una cosa, y cuando el asunto se pide que quede sobre la mesa, es otra que no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, yo se lo digo para que en sucesivas ocasiones no sea así. No tiene usted la palabra, señor Puche. Por parte del Grupo Municipal Socialista, ¿quién va a tomar la palabra? La señora Molina. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar la intervención contestando al señor Verdú para recordarle que la declaración de interés público figura en el informe técnico y la competencia del alcalde, que en este lugar delega la competencia en la Junta de Gobierno local y podría delegarla en el Pleno, dándole así mayor transparencia también a estas actuaciones que se dedican o se dicen de interés público. Unas indicaciones en las que el Ayuntamiento, tal y cual figura en nuestra enmienda a la totalidad, sí que puede permitir la excepcionalidad de la implantación, especialmente pronunciando el expreso del Ayuntamiento a través del órgano competente y los motivos coayudantes en la posible autorización. Y considera que la intervención municipal no es aséptica y sí que puede mojarse en estos aspectos, que no concurre el interés público y se puede desestimar inicialmente estas peticiones. Compartimos completamente el espíritu de la moción de Izquierda Unida. Hemos realizado una enmienda a la totalidad por el tema del interés público, porque entendemos que con un plan general de ordenación urbana de 40 años, con un plan tan obsoleto como este, pues ¿para qué nos vamos a poner ahora a modificar ciertos aspectos si podemos abarcar no solo las plantas fotovoltaicas, sino, como decía la portavoz de Ciudadanos, otros aspectos como cualquier tipo de construcción? No es la misma la sensibilidad social, no es la misma la sensibilidad política de hace 40 años que la actual, y ha quedado demostrado, y queda demostrado también en esas reuniones del Plan General de Ordenación Urbana, que creo que nos tenemos que felicitar todos por ellas, por los acuerdos que se están consiguiendo y por la sensibilidad que se está logrando en el próximo Plan General de Ordenación Urbana. Por eso creemos que no tenemos que perder el tiempo ahora en modificaciones, por eso creemos que tenemos que darle valor a esta figura de interés público en el que se conceden numerosas licencias con este tipo de interés, numerosas licencias urbanísticas, ambientales, y es una valoración que, si bien dice que la norma que la comunidad es la competente en realizarla, sí que, vuelvo a repetir, requiere el pronunciamiento expreso del Ayuntamiento. En lugar del alcalde delegar en la Junta de Gobierno local, puede delegar en el Pleno de este Ayuntamiento. Lo que el Grupo Socialista pretende con la enmienda, en cualquier caso, es que las construcciones excepcionales en suelo no urbanizable, el interés público sea acordado por este Pleno. Para mayor consenso, un consenso que tenemos logrado con esas comisiones del Plan General, un consenso que no va a condicionar el futuro Plan General de Ordenación Urbana, porque estamos de acuerdo en lo más importante, y un consenso que además será público, porque tendrán conocimiento muchas más personas, mucho más yeclanos y yeclanas de ellos, al darse el acuerdo en el Pleno. Y esa es toda, esa es nuestra postura. Nosotros creemos que es importante, no vamos a votar a favor de dejarlo encima de la mesa. Creemos que tenemos las cosas claras, creemos que sabemos dónde queremos las plantaciones, las plantas fotovoltaicas y cómo las queremos, y creemos sinceramente y defendemos nuestra enmienda a la totalidad. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte del grupo proponente, el señor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias. La enmienda del Partido Socialista
parte de un error de base que es comprensible porque parte de una modificación de la ley que se realizó a finales de julio. Y es comprensible porque esta modificación de la ley se realizó dentro de estos decretos ley que se modificaban tantas cuestiones relacionadas con la economía por parte del Gobierno regional. Y una de las cosas de este cajón desastre era modificar el artículo 101 de la ley y añadir una letra E en la cual, a partir de agosto, las plantas de energía renovable no tienen que pasar por ese procedimiento de exposición pública. Es decir, tienen la misma consideración que una granja, por ejemplo, o tienen la misma consideración que una nave agrícola. Entonces, no tienen que pasar ya ese procedimiento porque conforme tenemos el plan de ordenación urbana, simplemente está permitida la construcción de este tipo de infraestructura. Pero es comprensible el error por eso, porque se modificó la norma aprovechando la pandemia y nos encontramos pues este tipo de cosas. Entonces no vamos a poder votar a favor de la enmienda. Señor Verdú, estando más o menos de acuerdo, que estamos más o menos de acuerdo, no entiendo el tono. No lo entiendo. No lo entiendo, porque puedo entender que te chirríe que diga capitalista en el primer párrafo, en uno de los primeros párrafos de la exposición de motivos. Pero bueno, es una descripción, tampoco ahí no hago ninguna crítica al sistema, simplemente relato una realidad que es una especulación que reconoce Red Eléctrica de España, que la reconoce simplemente porque hay petición de 260.000 megavatios de potencia eléctrica en fotovoltaica, cuando el mix eléctrico solamente necesita entre 20.000 y 40.000 megavatios. Entonces, simplemente relato una realidad. Pero me preocupa que propongan que la propuesta quede encima de la mesa. Y me preocupa porque lo que suele pasar con las propuestas que quedan encima de la mesa es que se quedan ahí siempre. Y nos urge que se reglamente este asunto, nos urge que se pongan límites. Y una cosa más le voy a decir, no todas las plantas van dentro, de hecho no van dentro de esta zona que sí que incluiría el plan de ordenación urbana nueva, porque por ejemplo la planta de la Arboreda quedaría fuera. Entonces sí que el régimen de protección es más proteccionista que lo que hay actualmente y no puede pararse mediante informes técnicos esa realidad. Sí que es verdad que en espacios naturales protegidos, evidentemente, no se puede, solo faltaría eso. Y nada más, por eso mismo votaremos en contra de que se quede encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Si le sirve de algo mi compromiso como alcalde es que efectivamente el asunto quede sobre la mesa para un rápido estudio jurídico y técnico y para una rápida resolución. Es un tema que vimos hace unos días, el concejal, con servicios jurídico de esta casa, vimos, pues, en fin, con buenos ojos la propuesta que hacía Izquierda Unida, pero tal cual está, entendíamos que no se podía aprobar y entendemos oportuno el dejarlo sobre la mesa con una voluntad real e inequívoca de que los servicios jurídicos y técnicos elaboren los informes oportunos y podemos llegar a un punto de entendimiento en esta cuestión que usted plantea. Señor Verdú, tiene usted la palabra. No, lo del tono ya me conocen ustedes, que cuando sale uno aquí, incluso con un poco de nervio, pues sube el tono y ahora con la mascarilla quiere uno también tratar de mandar el mensaje con la máxima claridad posible, porque aquí luego venimos a dar lecciones que si buscamos consenso que se atrasa y si aprobamos porque aprobamos, pero al final es criticar por criticar, como usted mismo está planteando. Efectivamente, toda la normativa europea va encaminada a promover y a propiciar la generación de energías renovables. Eso forma parte de la estrategia internacional impuesta por Europa incluso. Y efectivamente eso no puede ser a costa de poner en riesgo los valores patrimoniales. Por eso, en el anterior plan y en este, la medida, además que en el nuevo plan es mucho más restrictivo, porque va incorporado el plan ecológico aprobado por este ayuntamiento, reforzado, ampliando las medidas de protección.
Por ese motivo, los técnicos municipales nos pedían que tenían que verlo con mayor detenimiento para ver si esas medidas que usted plantea pueden ser viables para no caer en el error que a lo mejor plantea el Partido Socialista de que sea el Pleno el que apruebe ese informe de compatibilidad de interés público y que luego la empresa pudiera volcar esa aprobación porque no lo hace el órgano competente que en este caso es el alcalde o por cesión la Junta de Gobierno. Entonces, estamos en esa línea, no se aprueba ningún proyecto que afecte a cualquier espacio natural y, además, ahí está la prueba. Pero el problema está en lo que pasa siempre con Izquierda Unida, en este caso en materia medioambiental o en este caso con los huertos solares, que se critican todos. No se critica el que pueda afectar a un espacio natural, sino es criticar por criticar sistemáticamente. Vamos, que usted mismo en su introducción ha nombrado un parque, un huerto solar que hay junto a la antigua Escombrera, en medio de los Quiñones, que es la zona menos productiva de este pueblo y alejada de todos los valores medioambientales que podemos tener. Se critica si está en el Arabí, que tiene con razón y por eso hay que tomar las medidas oportunas. La proximidad al vid del Cuchillo, que también hay que mirarlo con lupa, pero es que se critica el de la Rabosera, el del Llano y el de los Quiñones. Y entonces ahí es donde pierden ustedes la credibilidad o la firmeza en su argumento o en su exigencia. Y por eso, para no cometer ningún patinazo, creemos que es oportuno dejarlo sobre la mesa, que los técnicos municipales puedan informar jurídicamente cuál es la mejor medida para evitar que esta burbuja que usted dice, que si hay una burbuja es porque la ha generado el nuevo Gobierno, porque ustedes han propiciado que sea atractivo a la generación, son ustedes los que han generado esta burbuja, pues que esa burbuja que no nos explote aquí en Yecla y que podamos conservar los valores naturales, pero con los criterios técnicos que nos den la garantía de que así sea. Muchas gracias. Gracias, señor Verdú. Se somete a votación, en primer lugar, la petición que formuló el portavoz del equipo de Gobierno para que el asunto quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 9. Queda el asunto sobre la mesa. Pasamos al punto número 7, que es una proposición del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre medidas locales para conciliación COVID-19. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Puche. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Ortuño. Miren, nuestro grupo municipal entiende que la mayoría de padres quieren volver a la normalidad y quieren que sus hijos vuelvan a ir al colegio, porque el colegio no es solo un lugar donde los niños aprenden conocimientos teóricos, sino que es un sitio donde juegan, donde socializan y donde realizan otras actividades necesarias para el desarrollo de nuestros hijos. Pero también entendemos la preocupación y la necesidad de muchos padres que se preguntan, con las medidas que se han tomado, quiénes se van a ocupar de nuestros hijos, de cuidar a nuestros hijos y cómo se va a garantizar la conciliación de los padres que lo necesiten. Los padres lo que quieren es que no los mareemos y que la Administración le diga qué va a pasar con sus hijos. Por eso nosotros ya pedimos en junio, en el pleno de junio, y lo hemos hecho ahora también, siempre una sola estrategia de vuelta al colegio y no 17 como se ha planteado. La gestión de la pandemia es una competencia del Gobierno de España, amparada en una ley sanitaria del 2011, y es el Gobierno quien tiene que coordinar la respuesta a la pandemia en el ámbito educativo sin menosprecio de las competencias de las comunidades autónomas. A los padres lo que hoy hay que darles es tranquilidad y certidumbre y no venderles la moto y marearles, y no lo decimos ahora, que esto ya lo solicitó, como repito, nuestro grupo municipal el pasado pleno del mes de junio. Visto lo visto y con la incertidumbre que los padres tienen, a día de hoy, donde finalmente en nuestro país ha imperado 17 maneras distintas de actuar, desde nuestro grupo municipal nos preguntamos, y como políticos locales, no políticos regionales ni políticos nacionales, sino como políticos locales, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos y por esos padres que nos necesitan? Al ser el ayuntamiento la administración más cercana que tienen, sin duda alguna, a su lado. Y ese es el motivo de esta moción de la que hablamos de medidas locales de conciliación. ¿Porque tenemos competencia? Pues miren, sí las tenemos. Y si hay un momento donde poner el foco en la ayuda a las familias, es precisamente ahora.
¿Cuáles son los únicos recursos para conciliar de muchos padres y trabajadores de nuestro municipio de Yecla y de la región de Murcia y, en definitiva, de España? Nuestras personas mayores. Pero si hiciéramos eso, estaríamos incumpliendo los consejos que se dan desde Sanidad. ¿Cuáles son los recursos para conciliar de muchos padres en nuestro municipio? Pues dejar solos a los menores en sus casas, en una situación de desamparo, pudiendo producir el incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos en el artículo 172 del Código Civil en defensa de la guardia de los menores. Sin duda alguna, la situación excepcional que estamos viviendo en nuestro país ha puesto en relieve las enormes dificultades de nuestro sistema educativo y el impacto que ha tenido en millones de hogares y en la educación que se están recibiendo nuestros hijos, donde las mejoras obtenidas en estos últimos años y el esfuerzo en la mejora educativa de nuestros menores podrían estancarse o revertirse. Y yo les voy a poner un solo ejemplo de un padre que me paró por la calle y me dijo que, mire, mi hijo está en la última etapa de infantil, ha tenido que pasar sin leer a primero porque no se le han podido aplicar los sistemas educativos de aprendizaje del colegio desde su propia casa. Por lo tanto, agradecemos al Partido Popular que considere oportuna y que considere que las necesidades de conciliación por parte de las familias en el Ayuntamiento de Yecla son necesarias, porque creemos que lo más importante es tener un ayuntamiento implicado, porque los problemas de los ciudadanos de Yecla es algo que es de todos. Sí es verdad y es cierto que ustedes nos han practicado una enmienda a la totalidad, cuando podría haber habido, señora Lajara, ese diálogo para llegar, porque al final lo que ustedes piden y lo que nosotros pedimos es exactamente lo mismo, pero ustedes con una cierta tibieza y sin propuestas concretas, cuando nosotros efectivamente sí que estamos dando propuestas concretas. Miren, en el punto número 1 nosotros les pedimos que convoquen el Consejo Municipal para informar de las medidas adoptadas por el Consejo Municipal, pues para sacar medidas con este Consejo Escolar Municipal. Sin embargo, ustedes lo que dicen es que van a convocar el Consejo Escolar Municipal para decir las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. Y usted, me quiero ir otra vez a la hemeroteca, que no es rencor, señora Lajara. Usted en el pleno de junio dijo que se habían reunido el día 2 de junio con el Consejo Escolar, que lo iban a hacer en junio, a final de junio, lo iban a hacer en julio, y permítame usted que le diga que esta mañana han convocado al Consejo Escolar. Convocaron el día 10 y esta mañana han convocado. Por lo tanto, mire usted, es hemeroteca. Ese trabajo creo que llegan ustedes tarde a hacerlo, porque estamos a horas previas de que empiece el curso escolar. Luego, en el segundo punto, nosotros creemos y proponemos una buena educación semipresencial, en su caso online a distancia, para la eliminación entre los niños y jóvenes de nuestro municipio de brecha de acceso a través de programas de dotación de conexión a Internet y préstamo de dispositivos tecnológicos. Hablamos de la brecha de formación con programas de ayuda a la enseñanza semipresencial o, en su caso, al online. Y hablamos de la brecha escolar a través de programas de competencias digitales para niños y para jóvenes. Y ustedes pues lo simplifican todo en que los servicios sociales del Ayuntamiento de Yecla amplíen la adquisición de recursos digitales y que se dote a las familias de contexto más desfavorecido y vulnerable de accesibilidad. En el punto número 3, nosotros le decimos que creemos en una acción de acompañamiento tutorial suplementaria a los centros educativos con el alumnado que necesita, con necesidades específicas de apoyo educativo, y ustedes lo resumen diciendo que existe una adecuada coordinación por parte de los servicios sociales, es decir, lo que ya vienen ustedes haciendo, pero nosotros lo que les decimos es que sean más exigentes con esas medidas. Y en el punto número 4, aquí sí que han gastado dos tintas, señora Lajara, porque en el punto número 3, en el punto número 2, curiosamente, que olvidé decírselo anteriormente, nosotros pedíamos que exigiera a los presupuestos estatales, por los presupuestos estatales recibidos a la Consejería de Educación, y ustedes obvian exigir. Mire, nosotros hemos sido consecuentes, y termino, hemos sido exigentes. Hemos hecho una moción en la que hemos exigido a la Consejería de Política Social, que lleva o tiene un consejero de Ciudadanos, y hemos sido exigentes con la Consejería de Educación. Y lo que queremos es que finalmente este Ayuntamiento pues sea exigente, porque creo que esas necesidades para poner en marcha este programa que estamos proponiendo va a necesitar de dinero, y ese dinero tenemos que exigir que venga de los fondos del Ministerio en Educación y, cómo no, de los 7 millones de euros que va a poner la Consejería de Política Social en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Puche. Por parte del equipo de Gobierno, la concejala de Educación, señora Lajara, tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señor Puche, agradezco el tono en esta moción, de verdad, porque es que parece que habían merendado ustedes a tiza al PP. Agradezco el tono. Mire, es cierto, y se lo digo sinceramente, nos preocupa el tema de la conciliación tanto como a ustedes. De hecho, esta mañana
prácticamente a mediodía, a última hora de la mañana, hemos recibido el borrador, que parece que va a ser el borrador definitivo por parte de la Consejería de Familia, donde viene un poco a guiar y a establecer las directrices para esos programas de conciliación en los que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Por eso yo le propongo, en este sentido, puesto que nosotros hemos presentado una enmienda a su proposición, puesto que ya tenemos el decreto o el borrador del decreto con el que vamos a empezar a trabajar en base al borrador del decreto y puesto que ya la Concejalía de Juventud lleva una semana trabajando en esos programas de conciliación, yo le propongo dejar la moción encima de la mesa para o a un mejor estudio o para llevarla inmediatamente de manera determinada lo que así se vaya a realizar. Es verdad que el programa de conciliación tiene que recoger todos los días de la semana durante el periodo escolar, es decir, lo que dura el curso escolar, en un horario matutino de 9 a 2 como poco. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es verdad que nosotros en nuestra enmienda planteamos cuestiones más genéricas, pero quizás es una cuestión de percepción. En su parte propositiva se extiende, van al detalle y nosotros entendemos que hay algunas cuestiones que no son ni tan siquiera de competencia municipal. Es verdad que el Consejo Escolar se ha convocado ahora y que comentábamos que se haría en julio, pero es que en julio estábamos a otras cuestiones, también es importante. Estábamos al inicio de curso, estábamos preparando cómo organizar con los centros educativos el tema de la limpieza, porque nos parecía importantísimo. He de recordar que el Consejo Escolar Municipal no es un órgano de decisión, sino es un órgano meramente consultivo en este sentido. Luego hay algunas cuestiones que es verdad que ustedes plantean en su moción, como establecer o realizar un registro fiable de los alumnos que menos acceden a los recursos digitales. Pues eso le tengo que decir que ya la Consejería, que es su competencia, lo realizó en el mes de julio, donde ya tienen ese registro de qué niños no disponen de dispositivos digitales o qué niños no disponen de conectividad. Y es verdad que solicitamos también esa adecuada coordinación con los servicios sociales para ampliar la adquisición de recursos que ya compramos durante la pandemia, pero entendemos que si hay que ampliarlo, estamos dispuestos a ello. Pero no perdamos de vista ni perdamos el prisma que esta compra de adquisición, a quien compete hacerlo es a la Consejería, dentro de su plan de digitalización, y que nosotros lo que el Ayuntamiento puede hacer, igual que ha sucedido con otro tipo de ayudas, es establecer ayudas con el prisma o con el carácter social. No podemos suplantar, en este caso, las competencias que le corresponden a la Consejería. Después también habla usted en su moción de que los responsables de servicios sociales o los responsables educativos del Ayuntamiento. Usted conoce también como yo, señor Puche, que aquí el único responsable educativo de este Ayuntamiento es la portavoz que le está hablando, porque no es un servicio que tenga un técnico y que tenga un personal adscrito a este servicio. Entonces, en ese sentido, yo le propongo que lo dejemos sobre la mesa para buscar, como usted empezaba o como empezaba su grupo en la primera intervención, aludiendo a ese consenso para llegar a un acuerdo de una cuestión en la que hay que dar salida en esta semana y en la que viene, porque no hay más tiempo y porque ya hemos recibido el borrador en ese sentido. Gracias, señora Lajara. Por parte de Izquierda Unida, la señora Polo tiene la palabra. Muchas gracias. Desde Izquierda Unida estamos de acuerdo con las medidas que plantea la moción presentada por Ciudadanos y nos parecen acertadas muchas de estas propuestas, además de muy necesarias. Tenemos que ser capaces de garantizar que todos los alumnos dispongan de dispositivos y conexión a Internet, para que en el supuesto de que tengan un dispositivo dentro de su grupo familiar o dentro de su grupo escolar, puedan seguir teniendo garantizado el derecho a la educación. Acabar con la brecha digital debe ser una prioridad, con COVID o sin él. Además, las familias tenemos que poder conciliar, independientemente de los escenarios que se presenten a lo largo del curso escolar. Algo que, sinceramente, pone bastante difícil el Gobierno regional, siendo Murcia la única comunidad que ha anunciado ya de entrada la semipresencialidad.
La consejera de Educación, la señora Moreno, ha optado por la enseñanza semipresencial para eliminar el exceso de ratio. Y yo les digo hoy aquí que no sobran alumnos, faltan profesores. Porque sí, es bien, sí, se han contratado 800 profesores más, cifra que choca bastante si la comparamos con la Comunidad Valenciana, que ya en julio contrató a más de 4.000 profesores y compró 30.000 dispositivos. Sí, 800 profesores es una cifra a todas luces insuficiente, 500 profesores destinados a los 600 centros públicos de la región, frente a los 300 derivados a los privados, a los centros privados concertados. 3 veces más docentes a los centros privados que a los públicos. Indignante la discriminación de la educación pública en el reparto de docentes de refuerzo. 0,8 profesores por centro público frente al 2,47 de la privada concertada. Aprovechan la pandemia para seguir despreciando y castigando a la escuela pública. La región, como todos sabemos, recibirá en breve 73 millones de euros del llamado Fondo COVID, que el Gobierno central transferirá a las comunidades autónomas para que inviertan en materia de educación. Usen el dinero y úsenlo bien, con rigor, equidad y transparencia. Ese dinero debe ser utilizado para conjugar 2 derechos fundamentales y no obligar a elegir entre ellos, el derecho a la salud y el derecho a la educación. El sistema educativo necesita ser protegido. El sistema educativo público necesita ser protegido, ya que es la estructura que proporciona y garantiza el derecho constitucional a la educación. Y su mayor protección se debe realizar garantizando una educación presencial segura. El pleno derecho a la educación solo puede ser presencial. Las pantallas no son escuelas. Por eso se hace más necesario, más que nunca, invertir en personal, medios y adecuación de espacio. Aunque estamos a favor de todas estas medidas planteadas hoy por Ciudadanos, todos sabemos que se van a quedar cortas y que abarcarán a muy pocas familias. Y también sabemos que es un parche a la nefasta gestión del Gobierno regional, que no ha sido capaz de gestionar la vuelta a las aulas. Muchas gracias. Gracias, señora Polo. Por parte del Grupo Municipal Socialista, la señora Molina tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, como saben, estos días ha comenzado el colegio en prácticamente toda España, a excepción de Cataluña, de Canarias y de Murcia, que lo hará la semana que viene, con la particularidad de que en Murcia vamos a sufrir la peor planificación posible a la hora de arrancar el curso. Y digo esto porque vamos a tener que lidiar, como decía la portavoz de Izquierda Unida, con la semipresencialidad. Semipresencialidad cuyo fin, según el Gobierno regional, es garantizar el distanciamiento social entre los alumnos, pero ya les digo yo que no es el fin en sí. El fin ha sido ahorrar la contratación del profesorado suficiente para poder doblar las ratios y doblar los espacios y garantizar la educación presencial a los alumnos y alumnas de la región de Murcia. El Gobierno de López Miras cuenta con 73 millones, va a contar en breve con 73 millones enviados por el Gobierno regional, sí, señor alcalde, pero para el inicio del curso. Pero el Partido Socialista de la región de Murcia lleva semanas instándole al equipo de Gobierno de la región de Murcia y a sus socios a que destine bien ese dinero. ¿Cómo? Con la contratación de 1.500 docentes más, los necesarios para poder desdoblar las ratios y para no tener que mandar a los niños un día a sus casas. Que destine también 6 millones para la limpieza, porque ustedes son de sobra conocedores que ahora el Ayuntamiento va a tener que poner riñones en mantener limpios los centros con las exigencias sanitarias. Pues bien, el Partido Socialista ya pidiendo más dinero, destinar más dinero, 6 millones para limpieza, 3 millones para material higiénico, entre otras medidas. Ante esta falta de planificación, esta medida, lógicamente, afecta a la conciliación. Y estamos ante un problema, pero ojo, un problema que han creado ustedes mismos, un problema que ha creado el Partido Popular con sus socios de Ciudadanos en el Gobierno regional, porque han convertido un problema sanitario en un problema educativo, no invirtiendo en aumentar las ratios ni en contratar a más profesores.
han convertido un problema educativo en un problema de conciliación y nosotros también somos exigentes, señor Puche, y no queremos mandar a los niños a casa y muchísimo menos los queremos mandar con los abuelos, que son a quienes tenemos que proteger. Ustedes en su proposición piden un acuerdo con varios puntos. Podemos estar de acuerdo en el punto 3 de que haya un acompañamiento tutorial semipresencial a los alumnos con atención con necesidades educativas específicas, ¿vale? Podemos estar de acuerdo también en el punto 4A, pero sinceramente la conexión a Internet es competencia del Gobierno regional. El registro de alumnos con menos recursos, decía la señora portavoz del equipo de Gobierno, que bueno, que la Consejería ya hizo un listado. Yo tengo la misma contestación a ese punto que ella. El registro de servicios sociales sobre las familias más vulnerables o con más necesidades, pues eso lo tendrá la Concejalía de Servicios Sociales. Y, ojo, ustedes piden en su moción asegurar, ojo, una buena educación semipresencial, de verdad, pero que se ha creído, no sé, las competencias que tiene el Ayuntamiento llega donde llega. Ustedes ponen encima de la mesa asuntos que no son competencia y pretenden que el Ayuntamiento de Yecla pague la improvisación y el desacierto del Gobierno regional a la hora de planificar este curso. Molina, tiene que ir concluyendo, por favor. El Grupo Socialista está pidiendo medidas de conciliación desde mayo, pero no de esta manera, no a cualquier precio. Le vuelvo a repetir, nosotros también queremos y somos exigentes. Queremos que los niños tengan clase todos los días, no que se vayan un día a casa de cualquier manera. Y bueno, respecto a la enmienda del Grupo Popular, es prácticamente lo mismo, es más suave, es más acertada en las competencias que le tocan, pero ni una cosa ni la otra son las soluciones que el Partido Socialista viene pidiendo desde hace semanas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Molina. Por parte de Ciudadanos tiene la palabra el señor Puche. No por meterme con usted, pero le ruego, por favor, que se ponga la mascarilla. Bueno, le digo porque yo sé que es incómodo y nos cuesta a todos hablar. Si no puede usted, no puede, pero yo como alcalde le tengo que rogar que por favor se la ponga, lo que usted haga ya. Te lo agradezco, señor Duño, pero tengo un grave problema de poder hablar y respirar a la vez por cuestiones. Por lo que agradecería, que creo que estamos por los espacios suficientes para poder intervenir así de esta manera. Se lo agradezco. Mira, señora Molina, yo le soy muy sincero. Ustedes en la región de Murcia proponen las cosas que ustedes donde gobiernan no son capaces de proponer y crean exactamente los mismos problemas que tiene la región de Murcia. Mire, yo sigo creyendo en la igualdad de los españoles y sigo creyendo en que el Gobierno de España tiene que decidir en materia de educación. CELA hace leyes y te dice, por ejemplo, que en toda España la religión no cuente para el currículum. Para eso sí que tiene competencias el Gobierno de España, señora Molina. Y para decir cómo afrontamos la pandemia en los colegios de España, ¿no tiene nada que decir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La incertidumbre que ha habido a nivel autonómico en los colegios, de las familias, es tremendo, porque yo creo que el liderazgo y la coordinación de la educación en una situación de pandemia, tal como articula la ley del año 2011 de materia sanitaria, en la que deja perfectamente claro que en caso de situaciones como una pandemia, el Gobierno central es quien tiene que tener todo ese tipo de competencia, la debe seguir teniendo el Gobierno de España. Por lo tanto, no he cambiado de opinión. Sigo diciendo lo que dice en el pleno del mes de junio, donde vine a pedir exactamente lo mismo que ahora mismo le estoy transmitiendo. Miren, señores del Partido Popular, no tengo ningún problema en dejar este asunto encima de la mesa. Es más, yo estaba contento ya porque es la primera vez que le veo en una moción decir que la propuesta de Ciudadanos es acertada. Y bueno, pues mire, pues se lo agradezco. Ahora bien, me alegro que quieran dejar este asunto de la mesa y les cojo la mano y les pongo mi mano, porque entiendo que ustedes lo que quieren es trabajar de manera conjunta esta moción con Ciudadanos, que va a mostrar interés en que este tema salga y que creo que ha traído a debate. Por lo tanto, le agradezco ese ofrecimiento que hay. Efectivamente, no hay competencia, por lo tanto, creo que el trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, el Partido Popular y Ciudadanos, creo que es importante, porque efectivamente creo que en el Gobierno regional nuestros dos partidos políticos hoy ostentan la representatividad de la región de Murcia de más de 1,5 millones de murcianos y, por lo tanto, creo que en esta situación tiene que imperar el diálogo y, por lo tanto, el trabajo conjunto. Y, como usted verá, pues tenemos propuestas muy acertadas bajo mi punto de vista. Yo le agradecería, y aquí sí que se lo digo, que el sitio donde poder trabajar este tipo de cosas sea en el mes de marzo. Ciudadanos pidió que se creara una comisión de seguimiento del COVID.
Hace unos días me alegré enormemente de que finalmente desde el Partido Popular se haya puesto en marcha esta petición que Ciudadanos hizo ya en el mes de marzo, aunque sí que tengo que decirle, y sin ningún tipo de acritud, pues hombre, que me vi un poco decepcionado, porque resulta que todo el mundo que nosotros habíamos invitado para que estuviera en esa comisión de seguimiento del COVID estaba, menos los grupos de la oposición. Por lo tanto, yo le ofrezco que seguimos teniendo un interés en poder estar ahí, en que sea un sitio donde podamos hacer propuestas, donde se puedan hacer propuestas, porque creo que todo es un momento de diálogo, como usted bien ha dicho, para trabajar de manera conjunta y, por lo tanto, que podamos trabajar a través de esa comisión de seguimiento del COVID, pues podamos trabajar una cosa tan importante como son estas medidas de conciliación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Puche. Si me permite la alusión que ha hecho usted a la comisión de seguimiento de la COVID, que es como se denomina, esa comisión la ha creado la propia Consejería de Salud. De esa comisión forman parte representantes del área, técnicos de los servicios sociales, la veterinaria municipal, la policía local y yo como alcalde. Esa es la composición que ha establecido la propia consejería, pero ya le dije yo a usted y al resto de portavoces, con Asun no, pero sí que lo hablé con el señor Villaescusa y con Alberto, que, en fin, cualquier cuestión que tratemos en el seno de esa comisión, pues yo me comprometo a informarle a ustedes inmediatamente, así como de cualquier propuesta o medida que se nos plantee por parte de las autoridades sanitarias. Pero, insisto, la ha creado la propia consejería, yo formo parte como alcalde y yo, como he hecho y seguiré haciendo, les informaré a todos ustedes. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Es cierto que se pone ahora en tela de juicio las medidas que ha puesto la Consejería de Educación en marcha con respecto a la vuelta al cole. Pero yo me pregunto si tan claro lo tenía el Partido Socialista, ¿por qué la ministra Celaá no lideró esta vuelta al cole y en vez de haber citado a las comunidades autónomas un 28 de agosto, lechuga, que algunos hemos estado trabajando todo el verano, que lo hubiera citado el 10 de agosto y hubiera habido un tiempo más que previsible para organizar la vuelta al cole, si tan claro lo tiene la ministra Celaá? He de decir, que ya informé en la comisión informativa, pero está bien que ahora lo aclaremos, que la Consejería de Educación de la región de Murcia fue la primera comunidad autónoma que estableció un plan, pero es que en julio tenía un plan presentado para la presencialidad total, pero en agosto, ante los brotes o los rebrotes que estaban surgiendo, es la Consejería de Sanidad y de Salud de la región de Murcia la que está marcando el paso en todas y cada una de las decisiones que están tomando el resto de administraciones, que tenemos que acatar el resto de ciudadanos y que así están tomando las administraciones. Y la Consejería de Sanidad dice y exhorta a la Consejería de Educación que lo que se tiene que llevar a cabo es un método o un mecanismo para que haya menos presencialidad diaria de los niños en los coles. Es decir, que si un cole van todos los días 400 alumnos, pues que se buscara la manera o se arbitrara el mecanismo para que cada día fueran 100 niños menos, por poner un ejemplo, porque se evita que vayan 100 niños más, se evitan los papás que vayan acompañando a los niños para evitar esa presencialidad. Y por eso le quiero decir que los criterios vienen marcados por la Consejería, en este caso, de Sanidad. Luego aludía también Izquierda Unida a los criterios de los profesores, de cómo ha sido el reparto. Yo no sé si usted lo sabe, pero el reparto de esos 800 profesores se ha realizado con proporcionalidad según los centros. Están ustedes siempre con la cantinela de la educación pública, porque se creen en el apropio que son los únicos que pueden defender la escuela pública. Y eso es absolutamente falso. Luego le digo, en cuanto al dinero, es verdad que la comunidad autónoma también ha sido la que menos ha recibido, 73 millones, que dicen que van a mandar, pero que el ingreso en la Consejería de Hacienda, las perras, como se dice en Yecla, aún no las han mandado. Eso hay que dejarlo claro. Y es verdad que esas medidas que aluden de espacio o esas medidas desdoblar, que sería lo ideal, es decir, la mitad de niños por la mañana y la mitad por la tarde en el cole, desdoblar es una medida que supone a la región de Murcia 900 millones de euros. Es decir, el capítulo 1 total de la Consejería de Educación, duplicarlo. Esa medida no la ha planteado el Ministerio ni por asomo, porque sabe que es inasumible. De los 2.000 millones que va a repartir el Gobierno de España,
Si necesita 900 solo para Murcia, es impensable. Por eso esa medida no la han puesto, ni tan siquiera lo mencionó la ministra en la reunión. Entonces, dejemos de hacer demagogia, vayamos todos a una. Es verdad que las soluciones, ninguna solución ante esta situación es la ideal, ni no va a haber ninguna decisión que contente a todo el mundo. Pero yo creo que en este sentido vamos a ir todos a una, porque es la única manera de que los niños puedan ir al colegio y que además trabajemos en un plan de conciliación ambicioso, como se ha hecho este verano. Se abrieron las escuelas infantiles, se elaboraron las escuelas de verano con el motivo de poder conciliar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lajara. Finalizado el debate, someteríamos a votación la propuesta que ha planteado la portavoz del equipo de Gobierno para que el asunto quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 7. Queda, por tanto, el asunto sobre la mesa. Perdón, ¿sí, no? Abstención. Aquí Izquierda Unida. Perdón. Votos a favor hemos dicho 14. Votos en contra 5. Abstenciones. Hay 2 abstenciones por parte de Izquierda Unida. Perdón. Gracias por la aclaración. Pensaba que el voto había sido contrario. Izquierda Unida se abstiene en esa petición de que el asunto quede sobre la mesa. Bien, punto número 8, cuestiones urgentes que no hay en este pleno. Punto número 9, resoluciones de alcaldía, de las que entiendo informado al pleno, ya que una relación de esas resoluciones ha obrado en la documentación correspondiente a esta sesión plenaria. Punto número 10 y último, ruegos y preguntas que no se han planteado por parte de los grupos. Por tanto, hemos tramitado todos los asuntos del orden del día de esta convocatoria de pleno. Se levanta la sesión. Buenas noches y muchas gracias.